current of electricity. Oh God, have mercy upon me. Mr. Bates, take Mrs. Parkin to the doctor. Can I please have my mom before I go? Mr. Bates. Hola y bienvenido a mi canal. Dale me gusta al video y suscríbete para ver más casos. Tiene el récord de ser la mujer más joven condenada a muerte de los Estados Unidos. Hace 25 años, Krista Gale Pike, una adolescente que practicaba el satanismo, cometió un crimen aberrante por celos. Krista Gale Pike nació el 10 de marzo de 1976 en forma prematura, de unos padres que no le esperaban amorosamente y ni siquiera vivían juntos. Su infancia e inicio de la adolescencia se podían caratular como difíciles. La primera en hacerse cargo de la diminuta bebé fue su abuela materna, que era alcohólica. Ella murió en 1988 y entonces Krista, que tenía entonces 12 años, comenzó a deambular entre las viviendas de su madre, que era enfermera, y de su padre. Ambos carecían de recursos tanto económicos como afectivos y la pequeña les resultó inmanejable. Carissa reconoció que tratando de acercarse a su hija y de generar algún vínculo con ella, llegó a fumar hierba junto al adolescente, pero no funcionó. Krista se llevaba mal también con el novio de su madre. Se mudó con su padre, que tenía una nueva pareja y una hija, pero no le fue mucho mejor, ya que él la echó de la casa en reiteradas oportunidades por ser, según él, desobediente, deshonesta y manipuladora. Finalmente, un hecho de abuso de Krista hacia su medio hermana de 2 años fue la gota que rebalsó el vaso para siempre y el pasaporte a su desalojo definitivo. Krista era una chiquita para todos infernal. Lo cierto es que, según dijeron los propios padres, desde los 8 años les resultó incorregible e ingobernable, ya que a los 9 ya cultivaba marihuana en el jardín. A los 14 se fue de casa para irse a vivir con su novio. Además, Krista abandonó la escuela secundaria en 1995. También dejó el estado de Carolina del Norte para acogerse, por consejo de su madre, a un programa de ayuda del gobierno que buscaba apuntalar a los jóvenes carenciados para poder formarlos en alguna actividad y fomentarles así una vocación. Se anotó para estudiar programación de computación y los estudiantes, llegados de diferentes partes de los Estados Unidos, vivían allí en dormitorios en un sistema parecido a un campus universitario. Parecía haber encontrado un nuevo hogar y un nuevo rumbo. Fue dentro de esas paredes estudiantiles que Krista se enamoró de un joven de 17 años. Sintonizaron enseguida. Ambos venían de hogares problemáticos y juntos empezaron a practicar el ocultismo y la adoración diabólica. Cuando se hace una convocación satánica, siempre mete su perversa cola. Así fue, y Krista comenzó a manifestar su paranoia. Decía que otra estudiante, una chica llegada desde el estado de Florida para estudiar también computación, estaba tratando de seducir a su novio. Tenía unos bellos ojos claros, una melena enrulada entre rubia y pelirroja y muchísimas pecas. Los celos afloraron al instante por cada poro de Krista. Las peleas no se hicieron esperar, y aunque Colin negaba las imputaciones, Krista se enfurecía cada vez más. Un día, en medio de un ataque de rabia y celos, Krista le exigió a su novio: "A esa chica la tenemos que enseñar una lección". La oscuridad de Krista estaba emergiendo y su idea de venganza tomaba forma. Con su novio y su amiga Shadola Peterson, de 18 años, crearon un plan para engañar a Colin hacia un descampado desolado. Eligieron una zona cercana y campestre de la Universidad de Tennessee. Era un área semirural, boscosa, donde había un molino abandonado, y allí nadie podría oírla gritar.
Los 3 amigos y compañeros de estudio estuvieron de acuerdo con atacar a Colleen y ofrecerla como un sacrificio satánico. Y así fue como el jueves 12 de enero de 1995, Krista le dijo a un compañero de estudios que ese día estaba con ganas de matar. El joven no le dio mayor importancia al comentario de ese personaje, era un decir para él. Esa noche Krista invitó a Colleen a fumar marihuana como una especie de ofrenda de paz entre ellas. Además también irían su novio y Shadola, y Colleen confió. No tenía idea de la peligrosidad que representaban para su integridad sus compañeros de estudios antes de iniciar la caminata rumbo al bosque y al molino. Fue entonces donde Krista tomó una trincheta y un pequeño cuchillo de carnicero y los escondió entre su ropa. Krista, su novio, Colleen y Shadola salieron de los dormitorios y se dirigieron hacia el molino por un largo y oscuro sendero. Un compañero los vio salir a las 8 en punto de la noche. Ya había olvidado aquella conversación de la mañana con Krista, pero pronto la recordaría. Y una vez que el cuartelero alcanzó la zona de seguridad que querían los agresores, en medio de la oscuridad, el silencio y la desolación, Krista cambió el modo amistoso por el agresivo. Comenzó a increpar a Colleen, que se mostraba sorprendida por lo que le imputaban. La acusó de querer tener relaciones con su novio. Cuanto más negaba Colleen esas imputaciones, más iracunda y más molesta se mostraba Krista. Colleen llegó a preguntarles: ¿por qué me hacen esto? La respuesta de Krista fue un empujón al piso y un rodillazo directo a la cara. Acto seguido, la obligó a sacarse la campera, la camisa y el corpiño y luego empujó el cuchillo que llevaba escondido y se lo clavó en el estómago. En algún momento de la desigual pelea, Colleen estuvo a punto de poder huir, pero entraron en acción los demás y saltaron sobre la víctima y empezaron a molestarla y a patearle el pecho. Mientras Colleen imploraba que se detuvieran, su último intento fue decirles que si la dejaban ir, no contaría nada de lo ocurrido y se marcharía directa a Florida, sin pasar por su cuarto a buscar sus cosas. Pero sus ruegos cayeron en oídos sordos, o mejor dicho, en oídos llenos de ruidos infernales. Fue entonces cuando Krista enarboló su oído y también su cúter. Entre todos, torturaron a Colleen durante 40 minutos. Colleen no paraba de suplicar. Con tal de que se callara, Krista siguió pateándole la cara. Le apuñalaron e hirieron cientos de veces hasta que se aburrieron. Luego la dispusieron boca arriba y le clavaron un cuchillo en el pecho y en la frente, unos pentagramas que ellos consideraban una marca importante, pero la víctima seguía viva e intentaba sentarse aún con su garganta cortada. Krista se hartó, agarró un pedazo de concreto que había en el terreno y golpeó con él una y otra vez implacablemente la cabeza de Colleen. Fue un acto de una violencia fanática, cuando le pareció que Colleen ya estaba muerto. Krista fue un paso más allá, decidió extraer un pedazo de cráneo roto a pedradas, sacó con sus propias manos un trozo de hueso tibio y lo guardó como un sangriento en el bolsillo de su campera. Un compañero los vio volver. Habían pasado 2 horas y ahora era un trío. No pensó en nada en ese momento. A las 11 de la noche, Krista fue a verlo a su dormitorio. Le contó a su compañero sobre el crimen y le dio detalles horripilantes. Para convencerlo de que decía la verdad, le mostró su trofeo, el hueso de la cabeza de Colleen. Le reveló además cómo había obligado a su víctima a sacarse la camisa y el corpiño, cómo la había golpeado con una piedra, cómo le había cortado la garganta y cómo le habían grabado unos símbolos. Desmenuzaba todos estos detalles mientras danzaba en círculos por la habitación, sonreía y cantaba. Su compañero guardó silencio ante el espectáculo de la locura. A la mañana siguiente, Krista eligió a otra estudiante, Stephanie Wilson, para hacerle el mismo relato. Quería jactarse. Ella estaba encantada con lo que había hecho. Le dijo: ¿ves estas manchas en mis zapatos? No son de barro, son sangre. Y acto seguido, sacó de nuevo el hueso de su campera. Este estudiante también guardó silencio. Quizá le tenían un miedo en exceso. Quizá no creyeron que esa menuda joven de rulos exaltados pudiera hacer algo tan espeluznante. Durante el desayuno en el comedor,
Kim le volvió a preguntar a Krista por el hueso y qué había hecho con él. Ella le respondió, sí, lo tengo y estoy desayunando con ese hueso en mi bolsillo. La policía llegó esa mañana, alertada por un empleado que había encontrado lo que creía eran los restos de un animal, porque Colleen a estas alturas ni siquiera parecía un ser humano. No pudieron reconocer su cara debido a las numerosas heridas que tenía. Estaba desnuda de la cintura para arriba. Y mientras eso ocurría en el molino, Krista seguía mostrando a los escépticos sobre su crimen ese hueso enrojecido que llevaba en su mano triunfante y que hasta hoy se encuentra guardado como evidencia dentro de una caja sellada por la policía. Y en 36 horas, los 3 jóvenes asesinos fueron arrestados. En la habitación del novio de Krista encontraron la Biblia satánica y un siniestro altar. En la chaqueta de Krista, el hueso de la cabeza de Colleen. La primera y cínica explicación de Krista fue que solo había querido asustarla y que luego la cosa se le había ido de las manos. Colleen fue asesinada antes de haber cumplido 20 años. Su madre sigue peleando por recuperar el trozo de cráneo de su hija que fue guardado como evidencia, porque el caso estará abierto hasta que se ejecute la pena y terminen las apelaciones de los acusados. Todavía, 25 años después, no ha podido enterrar los restos de su hija. May le dijo a la prensa, Krista Pike quería un sacrificio humano y mi hija fue la elegida. Creo que deberían sacarle un molde al hueso, pero dármelo para poder enterrarla. Hasta tanto en su casa de Florida, May guarda la urna con los restos parciales cremados de su hija. Durante muchos años desde Tennessee, me han ido mandando por correo diferentes cajas con partes de ella. Explicó el horror que vive. Un doloroso rompecabezas que May todavía no ha podido ensamblar y solo pretende un entierro digno y apropiado para su amada hija. Krista Pike fue detenida el 14 de enero de 1995 y su juicio empezó el 22 de marzo de 1996. Había evidencias de sobra. Su dormitorio encontraron sus jeans ensopados de sangre y su confesión fue completa. Incluso condujo a la policía a donde había tirado los documentos y los guantes de Colleen y se explayó con todos los detalles de aquella noche diabólica. Krista fue acusada de conspiración para cometer un crimen, asesinato y torturas. El perito médico aseguró que estaba probado que Colleen había sido torturada. La mayoría de las heridas se habían hecho mientras el corazón bombeaba sangre aún. Un eximio neurólogo, el doctor Jonathan Henry Pincus, quien fuera jefe de neurología de medicina en la universidad, llegó a decir durante su testimonio que el cerebro de Krista Pike había desarrollado la capacidad de asesinar desde muy chica. Los lóbulos frontales de su cerebro no estaban alineados apropiadamente. Los abogados defensores intentaron acusar a la madre de Krista de ser alcohólica desde el momento del embarazo, para buscar algún culpable en la conducta vil de la acusada y así alivianar el castigo, pero la misma madre lo negó. Fue durante el proceso judicial que se supo que el padre de Krista había firmado los papeles para darla en adopción cuando ella era una adolescente. Y el psiquiatra William Kenner, que trabajó con ella y estudió su comportamiento, sostuvo que sufría bipolaridad y otros desórdenes de conducta. Otros peritos del área sostuvieron que habría daño cerebral, que tenía una personalidad borderline y que en el momento del ataque no habría tenido el control de sus impulsos ni razonamientos morales. La acusada lloró varias veces durante el proceso y a los gritos al escuchar su sentencia, pero el jurado no se conmovió. Los hechos relatados y comprobados eran de una naturaleza tan malévola que no había lugar para intentar comprender las razones que los desencadenaron. El jurado deliberó solo 2 horas y media para considerarla culpable y condenarla a la silla eléctrica. Krista Pike iba a sentar un precedente histórico en la justicia de los Estados Unidos, por ser la primera mujer tan joven en recibir tan dura condena. Krista fue encontrada culpable de todos los cargos y el 30 de marzo de 1996 sentenciada a la pena de muerte por electrocución en la silla eléctrica. Para su novio, Daryl Shipp, la sentencia fue cadena perpetua, con la posibilidad de la libertad condicional en 2031.
Quizás se haya tenido en cuenta que al momento del crimen tenía 17 años. Shadola Petersen fue condenada por no haber sido directamente responsable de los hechos. Desde entonces, Krista Pike vive en su caja de concreto, una celda de 3 por 3.5 metros, en la prisión de máxima seguridad en Tennessee. Ha intentado apelar su sentencia varias veces, pero siempre le denegaron sus peticiones por su conducta, ya que deja mucho que desear. El 24 de agosto del 2001, junto con otra reclusa, quiso estrangular con un cordón de zapatos a su compañera Patricia Jones y recibió otra condena judicial. En marzo del 2012 intentó fugarse de la cárcel con la ayuda de 2 cómplices. Un personal trainer que había empezado a cartearse con Krista un año atrás, la pareja le pagaría para que copiara una llave maestra. El acuerdo se frustró con filtraciones y el escape fue desbaratado. Los 2 hombres fueron arrestados por conspiración para la huida de la condena. Además, una persona cooperó con las autoridades y zafó de la cárcel. No fue el caso de Coughlin, cómplice que fue condenado a 7 años de prisión. Queda claro que Krista no se resigna a que el espíritu de Colleen, esa joven que tanto odiaba, la mantenga detrás de los barrotes. Su caso horrorizó a la opinión pública y fue tomado por la serie Deadly Women, Mujeres que Matan, de la televisión norteamericana en el 2005. También quedó reflejado en Por mi hombre Martínez y Muerte, Parejas asesinas, entre tantos otros documentales y filmes inspirados en el asesino. Y también tuvo su libro, Un amor para morir. Hoy en día, Krista ya no es una joven impetuosa y satánica. Es una mujer de 44 años que sigue esperando su turno para la silla eléctrica que podría no llegar nunca. Los que la conocieron decían que solía tener una voz dulce y maneras suaves, que no parecía posible que fuera esa brutal asesina que habían pintado durante el juicio. Pero un miembro del jurado, luego del proceso y sin querer dar su nombre, la caracterizó sin tibieza alguna. Ella es una chica con cara de ángel y un corazón de demonio. No se equivocó. El infierno interior no siempre se ve hasta que se desata. Elected to shock by sufficient current of electricity. May God have mercy upon you. Mr. Bates, put Mr. Pike into the dock. Can I please have my mom before I go? Mr. Bates, please hold Miss Pike in the dock. Please, let me just hug my mom. Please hold Miss Pike in the dock. I love you. I love you. No te olvides de comentar, darle me gusta y activar la campanita para que te lleven las notificaciones de nuevos videos. Suscríbete a mi canal para ver más contenido.